La presencia de Roberto Santamaría, quien nos va a dar una charla interesantísima de todos los conocimientos que tiene. Tenemos la oportunidad de saber de quien realmente ha vivido la historia de que nos va a contar Santamaría. Quería, antes que nada, anticipar lo que, justamente por la presentación efectuada por el señor Guillermo Rossi, presidente actual del Colegio de Martilleros de este departamento, y mediante una nota 934/25, y considerando que la misma informa sobre la realización del mes cultural en marco de los 151 años de Mar del Plata, el que se desarrollará en la sede de dicho colegio, sito en calle Bolívar 2958 de nuestra ciudad, del día 2 al 30 de septiembre del 2025. Que dicho programa contiene propuestas culturales de diversa índole, entre las que se destacan muestras de fotografía, música, exposiciones, charlas, danza y poesía. Que el ente municipal de Turismo y Cultura considera oportuno destacar iniciativas de esta naturaleza que contribuyen a diversificar la oferta turística, cultural y recreativa de nuestra ciudad. Que la participación en las actividades que componen la agenda del programa se encuentra abierta a toda la comunidad y son de entrada libre y gratuita. Que asimismo la amplia programación prevista plantea expresiones artísticas de todos los gustos, que la participación de los mismos colegiados y destacados artistas invitados. Por ello, el presidente del ente municipal de Turismo y Cultura resuelve, artículo 1, declarar de interés turístico y cultural al mes cultural en el marco de 251 años de Mar del Plata. Esto realmente merece un aplauso para el proceso. Bueno, y ahora nuestro querido Roberto Santamaría lo vamos a presentar. Lo recibimos también con un fuertísimo aplauso. El currículum de Roberto es muy extenso, pero él lo abrevió y voy a leer exactamente lo que él ha puesto. Y dice así: nació el 13 de septiembre de 1994. Cumplimos años en un poquito tiempo también. Nació en Cobo, partido de General Porredón, correcto, lugar donde sus padres eran los propietarios de la pulpería del Pimentón. En ese medio vivió hasta los 17 años, compartiendo con los parroquianos del lugar juego de bochas, caballos, carreras cuadreras, pero también estudios, para ingresar posteriormente en la sucursal Mar del Plata del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente tiene un programa radial que tituló La Pulpería de Roberto, los lunes a las 18 horas en la FM 100.3, emisora Iberoamérica. Roberto, quedamos a disposición tuya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la institución que me ha permitido llegarme hasta aquí para hablar de mis cosas y de las cosas de mi familia. Y Larisa Monzón Herrera, que es como de la familia, según dice su hijo. Y Leandro de Paolo, que está ahí tomando un video, que me da una mano hoy aquí. Bueno, todo está listo para que comience la charla. Cuando muchas veces nos comunicamos con Aníbal para organizar esto y me dice, le digo, voy a necesitar una silla, y me dice, ¿de ruedas? No, le digo, este año todavía no, le digo, vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a empezar. Y le dice, mira, esto no lo voy a necesitar. Lo que estamos viendo ahí en la imagen
es el pueblo de Agüero, en la provincia de Huesca. De ahí vino mi padre. Ese lugar ahora es muy turístico, como muchos de los pueblos de España. Pasó como acá con el turismo rural, ahora ya también empezaron antes, nosotros siempre copiamos. Y esos lugares, ustedes ven ahí la Peña Sola, que es esa piedra enorme que hay a la izquierda acá, que está separada del resto, y esos son los mayos de Agüero. El pueblo, y si ustedes ven que en el pueblo está la iglesia, pegada a la iglesia está la casa de mi padre, que va a poner Clarisa ahora en la imagen, la casa de la I. Esa es la casa de mi padre y así está actualmente. Tuve la suerte de poder visitarla 2 veces, porque la familia de allí es sumamente afectuosa, tanto los primos que están en Barcelona como los que están en Jaca o los que estaban en ese momento. Cuando yo fui la primera vez estaba una prima mía habitando esa casa y bueno, y así está en el pueblo, al lado de la iglesia. Ahora lo extraño de mi padre, que nació ahí, estando al lado de esa casa, al lado de la iglesia, y decirlo de monaguillo al cura que estaba en ese momento, nunca le dijo: Mariano, tendrías que aprender a leer y escribir. Así que él llegó a los 20 años, que fue cuando la abuela le hizo los trámites para que se pudiera venir para aquí, porque estaba la guerra. Y tuvo que conseguir un gestor, la abuela, y le hizo todos los papeles correspondientes para que pudiera tomar, mejor dicho, conseguir una cédula de identidad. Pero no sé si, a ver, tenemos casa de la I. Bueno, sí, seguimos acá. Yo les voy a decir que mi padre nació el 2 de enero de 1892 y llegó aquí a Argentina en 1912 a bordo del vapor Le Champagne. Lo tenemos ahí, el vapor, ¿no? Bueno, ahí llegó papá, que ese vapor 3 años después encalló, como se lo ve ahí en la foto. Papá llegó en el año de 1912 cuando se hundió el Titanic. Menos mal que él no pertenecía a esa clase adinerada para venir en el Titanic a Estados Unidos, entonces tuvo que tomar ese vapor para venir aquí a la Argentina, pero llegó, por suerte llegó. Él llegó el 23 de diciembre de 1912 y no estuvo en el hotel de los inmigrantes, porque él tenía un amigo aragonés acá en Mar del Plata, Juan José Gastón. Juan José Gastón, que vivía aquí en la calle 1 de Mayo 1472, ahí sería casi sobre la vía, y fue donde nacimos todos los 4 hermanos Santa María ahí, asistidos por Cecilia Frutero, que fue una de las viejas parteras de aquí de Mar del Plata. Ahí, en el número 4, Clarisa va a poner a la vista la documentación que le hizo un gestor. Eso está el acta de nacimiento. Ahora pasamos a una más. Bueno, certificado de buena conducta, acta de nacimiento, y con eso le pudo sacar esta cédula personal, que fue el documento que trajo mi padre acá a la Argentina y que utilizó durante 8 años hasta que después pudo blanquear su edad y su nombre y apellido, porque eso está a nombre de José Poza Largue. Así que había gestores también por aquellos tiempos que hacían estas tareas. Y a ver, vamos a seguir por acá. Yo tengo esto anotado, como dijo Borges, que sabía de estas cosas, ¿no? Dice: yo edito enseguida para no modificar al otro día. Y a mí me estaba pasando esto, que yo ya lo tenía hecho y después me acordaba de una cosa y modificaba.
Cuando llegó aquí a Mar del Plata mi padre, el primer trabajo fue ir a limpiar las cunetas de las edificaciones que se estaban haciendo allí por Estela Maris, los primeros chalés de los turistas, y después se fue a trabajar a la estancia de Las Piedritas. La estancia de Las Piedritas estaban limpiando los campos para cultivar, así que a pico y pala a sacar el burro, y como no sabía leer ni escribir y no podía leer las cartas que le enviaba su madre, y que tampoco sabía leer y escribir, y que lo hacía una sobrina que ya sabía, iba por la noche a la escuela de Las Piedritas, le pagaba al maestro $1 por noche, por clase, y así aprendió a leer y escribir. Y la escuela está aún, la vamos a poner ahora en la imagen. Esa escuela así está actualmente, es la única en la provincia de Buenos Aires, y es totalmente hecha en chapa y madera, y ha quedado ahora como museo. Se la puede visitar, fotografiar. Parece que no, los jardines ahí no están muy bien atendidos, pero bueno, la escuela está, y ahí se hacían 5 kilómetros de ida y 5 de vuelta caminando. Yo digo que poca solidaridad también del dueño de la estancia, que era Ilaisos, de no decirle en una estancia que hay tantos caballos, sulkis, carros, coches, decirle: Mariano, anda agarrar un caballo hasta el sulky, no sé, no. Mariano iba, y así aprendió a leer y escribir, y tiene el mismo rango de letra mi hijo, que tiene importantes estudios, pero se hereda el rango de la letra como la mía también. Después de ahí, a ver qué sigue, Clarisa. Ah, sí, claro. Bueno, yo no sé, una pregunta que yo no le hice a mi padre fue si le habían dado dinero para venirse para acá. El hecho de que se vino para acá es por el tema de la guerra, que no los dejaba salir por la guerra. Incluso tenía un primo incorporado en el ejército, y iban a llamar al hermano del primo también. Y la abuela, parece que muy lúcida, fue que pudo conseguir toda esa documentación para que él se viniera aquí a Argentina. Pero yo nunca le pregunté si le habían dado algún dinero para venirse, porque pocos años después ya él había comprado caballo, ya había comprado arado, había alquilado, gracias Aníbal, había alquilado tierras para sembrar papa. Y yo digo que tan poco tiempo no puede haber hecho ese dinero como para comenzar así. Así que por eso yo siempre, cuando hablo con jóvenes, le digo: pregunten a sus padres todo lo que se les ocurra y anoten, porque a mí me quedó esa pregunta que no se la voy a poder hacer ya nunca más. Bueno, por suerte yo heredé su carácter en todo sentido, porque mi padre era una persona muy alegre, de bromear con sus amigos, de reunirse, y tal es así que ahí vamos a pasar, ahí está el fonógrafo. Están las fotos, esas fotos de mi padre y de mi madre, y está el fonógrafo que tenía Mariano, y claro, él estaba invitado a todas las fiestas que había y todos los cumpleaños ahí de la zona, porque él iba con el lista en el sulky y llevaba el fonógrafo y los discos de pasta, que eso lo conservo yo. Y ya que estamos con la foto ahí, a la izquierda hay una botella de Fernet Branca y a la derecha hay una de Cinzano, y ahí salió un poquito una lámpara Miller, está a la izquierda de la botella de Fernet, que le regalaron a papá y a mamá cuando se casaron. Así que tienen algunos años esa lámpara. Yo a ese lugar le digo el lloradero. Esa es una oficina que prácticamente está llena de recuerdos y no utilizo. Y
hablando con mi hija, generalmente le digo, sí, mirá, encontré tal cosa, estuve en el lloradero, y porque cuántas lágrimas se me han caído encontrando esas cosas. Ese fonógrafo es del año 1800 y pico también. Bueno, en fin. A ver, que seguimos acá. La escuela, el fonógrafo. Esto es importante. En el año 1915 conoció a Silveria Agustina Caldararo, uniéndose al matrimonio el 11 de octubre de 1919. Hija de los pulperos Blas Caldararo, nacido en Fardela el 6 de marzo de 1863 y fallecido el 5 de agosto de 1924. Y María Rosa Bianco, nacida en Epicopía el 5 de marzo de 1865 y fallecida el 23 de abril de 1914. Ambos de la Basilicata, italianos. Está la foto 8, mirá. A ver, ahí tenemos a mi papá el día que se casó con mi mamá, la ven ahí con la manita apoyada sobre el hombro, y el abuelo, ya la abuela había fallecido cuando papá se casó, y están todas las tías por ahí. Yo tampoco nunca le pregunté, porque las fotos que conservo de mi padre están tan bien vestidos que yo no sé si tenían dinero para comprar esa ropa, porque ahora si tenemos que comprarnos un traje nos duele. O se las prestaban a las casas de fotografía, no, la verdad que no lo tengo muy bien. Y ahí lo veo ahí en el centro, está mi tío Pepe. Y Pepe también tenía muy buen carácter. Era muy de a caballo, muy hábil con el lazo, y también me hacía meter la pata muchas veces porque me enseñaba algunos dichos, algunas relaciones que yo después las decía y parece que no eran muy convenientes, ¿no? Vamos a mirar la foto número 9. Pasamos a la 8 a la 9. Bueno, porque ocurre que cuando falleció mi padre conservaba muchas cosas, él en su arcón ahí, que recién salieron a la luz el día que falleció, que después mi hermana me las entregó a mí, ¿no? Y esa es, fíjese, de 1924, le había comprado al suegro ese caballo, el Pampa. Ese fue el primer caballo que yo conocí que anduve, el Pampa. No tengo ninguna foto de ese. Ese y el otro era el Lista. Tanto los usaba para atarlos en la charreta. ¿Todos saben lo que es una charreta? Bueno. Sí, acá seguramente, salvo que haya alguien muy joven que no sabe. Y los utilizaba también para atarlos en el arado y lo que fuera. A ver lo que sigue, Clarisa. Esa es la factura de cuando compró el carro. Dice, contado por un carro de 4 ruedas, 950 pesos, recibido a cuenta 500. Recibió el importe Julián Echegaray. Era, si hay alguien de Vidal, acá en la sala, seguramente deben recordar que estaba ese carpintero y herrero en Vidal que hacía ese tipo de vehículos. Tanto el DC, bueno, la pulpería que tenía mi abuelo se llamaba El Deseo, pero todas la llamaban La Caldera. Tal es así que el arquitecto Cova un día me llama por teléfono y me dice, mire, necesitaría que me mostrara en Cobo dónde es La Caldera. Y pasó por allí a buscarme por mi casa y venía con un enorme mapa del partido de General Pueyrredón, donde le pude indicar dónde estaba La Caldera, porque esos campos habían sido, había una tragedia ahí. Don Francisco de la Llosa vendió un campo ahí y
apareció asesinado el dueño de la caldera por manos del hijo que vivía en Europa. El hijo vivía en Europa y vino acá para hacerse cargo de esa... Póngale que serían 500 hectáreas, una cosa así, donde estaba la caldera toda edificada de material y había sido puesta de carretas en aquellos tiempos. Y el hijo vino acá como para hacerse cargo de la explotación y lo mató el padre una noche y puso un buen abogado y lo citaron a mi abuelo como testigo porque estaba cruzando la calle nada más. Y en la declaración dice que el abuelo, que no sabía leer y escribir, que tampoco podía firmar la declaración, pero que no había escuchado nada tampoco. Nadie escuchó nada. La cosa es que este muchacho vendió la caldera, cobró y se fue de nuevo a Europa. Enfrente de eso, ese campo lo compró don Pedro Ricci, que era parte del campo de la Loma. Y ahí el abuelo compró 20 hectáreas y como tenía 8 hijos, le tocaron 2 hectáreas y media a cada uno de sus hijos. A mi mamá, en las 2 hectáreas y media que le tocaron, fue donde puso la pulpería Pimentón mi padre. Pero muchos años anteriores estuvo en la otra esquina del campo, cuando el abuelo tenía toda la propiedad, se llamaba El Deseo, pero como la caldera estaba enfrente, todos preguntaban por la caldera. Bueno, ahí empezaron las carreras de caballo, se jugaban las bochas en lo del abuelo. Esa pulpería tenía las rejas, unas rejas hermosas tenía. Y eran muy buenos artesanos estos italianos y habían hecho todo ese almacén en madera y chapa. Ahí el abuelo no los dejaba jugar a la taba porque estaba prohibido. Así que los paisanos se cruzaban enfrente, vamos a decir la vereda de enfrente, y ahí jugaban a la taba. Y les voy a contar, porque siempre en esas pulperías siempre había alguna cosa, y uno de los guapos que había ahí, que era buena persona y amigo de la casa y amigo nuestro también posteriormente, don Luciano Ortiz. Don Luciano Ortiz era un guapo de veras, ¿no? Y estaban jugando a la taba un domingo, don Luciano con sus mejores pilchas, como siempre, para salir, su mejor caballo, como se elegía, y una manta de vicuña tenía don Luciano y se le había atado en la cintura donde tenía el facón. En un determinado momento llegó un paisano, desmontó y vino y lo encaró con el cuchillo a don Luciano directamente. Y don Luciano quería sacar su cuchillo y no podía porque tenía el poncho encima del facón. Así que empezó a retroceder, pero estaban los caballos atados ahí en el alambre. Y iba retrocediendo hasta que alguien cortó la soga de los caballos para darle lugar, y en ese momento don Luciano saca el cuchillo, y cuando sacó el cuchillo dice que hizo una carcajada, como diciendo, ya está. Y en 2 o 3 tiros le pegó un hachazo muy grande en la mano al paisano y le dijo, ¿dejamos? Porque si no lo mata. Y bueno, se paró este hombre y le dice, venga paisano, dice, vamos a sacar a doña María, que ahí sí era a la pulpería de mis abuelos. Dice, vamos a sacar a doña María, dice, vamos a curar eso. Lo llevó ahí, le bombeaban agua sobre la herida y le dicen a Pepe, este vago de mi tío que estaba ahí, dice, anda a buscar una tela de araña al galpón. Entonces trajeron una tela de araña del galpón, le pusieron encima, le pusieron azúcar, lo vendaron, le trajeron el caballo, le dieron el caballo y se vaya. Así que por eso decimos que don Luciano Ortiz era un guapo de veras. Lo podía haber matado, ¿no es cierto? A ver, ¿con qué vamos a seguir? Lo más posible es que yo agarre para cualquier otro lado. ¿Qué número de foto tenemos ahora ahí, Clarisa? ¿El 9, el 10? Sí, no, ya pasamos.
El 11 también. Bueno, el 12, vamos con el 12. Primera cuota del año 1934, cuando yo había nacido. Caldarán y Bianco Silveria, porque ella había heredado ahí. A ese lugar llegaron mis 3 hermanas, mi papá y mi mamá, que andaban de campo en campo, haciendo chacra de papa, principalmente, y vivían en una casilla de madera y chapa muy grande, que fue lo primero que mi padre estacionó ahí, en ese lugar donde armaron la pulpería El Pimentón. A ver si dice cuánto pagaba de impuestos, 2 pesos con 25. Bueno, estando ahí, él alquilaba chacra en una estancia que se llamaba La Chingolina, que era de Wernicke. Wernicke, el escritor, hay un escritor, Hugo, no vive ahora, Wernicke tenía esa estancia ahí, y Federico era el escritor, el hijo de uno de ellos. Yo tuve ocasión de conocerlo, porque había editado un libro, El canto del Venteveo, y un día apareció, él vivía en Buenos Aires, desde luego, y apareció allá en casa y le dice: Mariano, dice, te incluí en el libro y te traje el libro, El canto del Venteveo. Y sí, y bueno, habla ahí en determinado momento lo nombra a mi padre, Federico Wernicke. Y papá había alquilado ahí, creo que es el 13, había alquilado ahí, ¿ve? Que firma Wernicke, Federico Wernicke, el padre. Recibido de don Mariano Santamaría la suma de 300 pesos, importe del arrendamiento de 14 hectáreas de tierra en el cuartel, cuarto A, de las cuales 4 serán sembradas con papa y 10 con maíz. 1933-1934. La Chingolina, agosto 26 de 1933. Todas estas cosas las tenía mi padre, no sabíamos que estaban tampoco nosotros, ¿no? A ver la 14. Bueno, ahí estoy con mi papá y mi mamá, y mi perro que se llama Mataco. Una vez un croto, porque vamos a hablar de los crotos, pero de aquellos crotos de antes que trabajaban. Una vez llegó un croto, Couto de apellido, y a mí me gusta nombrarlos porque esa gente se merece tenerlos en cuenta y traerlos a la memoria de vez en cuando. Traigo ese perro y me dice: mira, Roberto, dice, te traje este cachorro que encontré, no sé. Bueno, yo lo tenía así en la mano, me lo pesé en la balanza, pesaba 800 gramos, Mataco, le decíamos Taquito. Cuando yo me vine a Mar del Plata a trabajar en el banco, cuando compré la primera casa en el Martillo, hice una cucha y me lo traje a Mataco para acá. Bueno, como en la vida no tenemos una fecha, se hizo viejito. Y un día estaba muy enfermo y yo llegué del banco y lo voy a mirar en la cucha y él me oyó, hizo así con la cola y se murió Mataco. Y ahí está doña Silveria, don Mariano. Don Mariano está vestido como para venir a la ciudad, hacer algún trámite seguramente. Y ahí estoy yo. Fue flaco en algún momento, Sí, pesé 67 kilos también. Ahora algunos más, pero no tanto. Y ya vemos cómo está el pimentón, de chapa, el piso de cemento, y en la parte del público, ¿no? Y la parte de atrás no, la parte de atrás es la tierra. Recuerdo que teníamos 2 billeteras, dos carteras, una con plata grande y otra con plata chica, y estaban tiradas ahí a la entrada de la pieza. Así que uno necesitaba cambio, necesitaba dinero y yo iba a agarrar ahí. Y nosotros
cuando necesitábamos dinero íbamos y sacábamos de ahí, no teníamos que decir, mirá, me podés dar, en fin. Era así la caja de allá del pimentón. Y se llamó el pimentón, en realidad mi padre le había puesto el progreso, tal es así que la gráfica de las facturas dice progreso. Pero cuando estaba armando la mercadería en las estanterías del pimentón, llegó un amigo de mi padre, estaba cerrado todavía, llegó un amigo de mi padre, Humberto Pagani, lo recuerdo, y le dice, Mariano, dice, ¿qué estás haciendo? Y él había abierto los cajones de pimentón y él estaba poniendo en los estantes las latas de pimentón que eran de 1 kilo y de medio kilo, ¿no? Como ahora que compramos un sobrecito, porque se compraba así para la carneada y todo eso, ¿no? Entonces le dice, Mariano, dice, este boliche lo que tiene el pimentón. Dice, no, dice, le vamos a poner el pimentón. Y empezó con sus amigos, bastante bromista, y lo conocían todos por el pimentón, porque decían que el progreso no lo conocía nadie. Ahí estamos. A ver con qué seguimos, Clarisa. Ahí está en lista. Papá viene al medio con su boina de vasco. Y esa es la charreta. Con eso repartimos durante muchos años hasta que pudo comprar un carro de 4 ruedas, porque el hecho de repartir a sus clientes con la charreta implicaba a la mañana cargar ahí, porque ustedes ven que a la vez que sacas el caballo, la charreta va para apoyar las varas en el suelo o para atrás en el pie que tiene allí al fondo que se ve. Cuando compró el carro, entonces nos permitía cargar el carro a la noche, taparlo con una lona y poder al otro día solamente atar el caballo y ya salir. Era mucho más rápido. Yo sabía ayudarle, yo sabía ser uno de los días del reparto, lo sabía hacer yo. Me acuerdo que, creo que en diciembre de 1950, esto no lo tengo acá, de 1950 fui a hacer el reparto y había caído un avión de aerolíneas a la altura del kilómetro 382 de la ruta 2. Y el primer cliente que teníamos eran unos polacos. Cuando llego ahí me dice el polaco, dice, Roberto, dice, no sé qué pasó anoche, pero hubo una explosión, dice, se iluminó todo el cielo así, dice, no sé qué es lo que pasó. Bueno, al segundo cliente, que lo voy a nombrar también porque es un amigo, Pipe Camino, me dice, le digo, che, Pipe, le digo, ¿qué pasó? Que me dicen los polacos que están asustados. Dice, no, dice, cayó un avión acá. Y 2 amigos míos, los hermanos Miqueo, estaban cenando esa noche cuando ven lo que pasó ahí. Tenían que cruzar un arroyo, así que hasta ahí fueron con un auto y después cruzaron el arroyo y estaban todos los cuerpos diseminados ahí alrededor del avión. Y de repente de una de las butacas se pone a llorar una nena. Fue la única que se salvó ahí, esa nena, y la llevaron en brazos desde el accidente hasta la ruta y de ahí la trajeron a Mar del Plata. Que hay una escritora que está haciendo un libro en Buenos Aires, estos días se comunicaron conmigo para que les explique un poquito lo que yo sé de esto. Y tengo las fotos, porque después cuando al otro día hicieron, no sé, habrá venido el fiscal, algo de eso, están mis amigos, uno de cada lado del asiento, donde estaba esa niña que fue la única que se salvó atada en el asiento respectivo. No quedó nadie adentro del avión y se imaginan que era de donde tocó tierra hasta donde estaban los motores había como 1 kilómetro, alambrado por el suelo, liebres muertas, me acuerdo, ¿no? Que había liebres muertas. Bueno, cosas que pasan. Vamos a hablar un poco de las carreras cuadreras. Ahí en el Pimentón, como en la mayoría de las pulperías
que conocimos en la provincia de Buenos Aires, se hacían carreras cuadreras. ¿Qué consistían? Las carreras cuadreras generalmente estaban la gente que tenía un animal más o menos ligero, o no, también podía ser un tropillero que le gustaba encarrerarlo, y se desafiaban y venían ahí a casa y le decían, bueno, Mariano, vamos a hacer una depositada. Ponían la plata de la carrera, para asegurar, y fijaban la fecha y los kilos. Entonces papá sacaba el permiso en la comisaría primera. De acá, yo no sé si sería la única, la comisaría primera. Y el de la comisaría primera, ese día, a custodiar las carreras, lo mandaba a Eleuterio Souto, que era el agente que estaba en Camé. Había gente que empezaban a llegar para las cuadreras el día anterior, porque venían con caballo de tiro para encarrerarlo al otro día. Y bueno, a la mañana jugaban a la taba. Y el que manejaba el tema del juego de la taba era Souto, precisamente la gente, la autoridad que había para cuidar ese día las carreras cuadreras. Y un día el comisario venía siempre por la tarde, porque la carrera empezaba, la primera carrera, que era la depositada, se corría, póngale, a las 2 de la tarde, y a partir de ahí se corrían con lo que había ahí, se desafiaban, le corro con el manchado de Arazán de Cirilo, yo como dice la milonga. Y bueno, ese día el comisario, en vez de venir a la tarde, apareció a la mañana. Claro, estaban jugando a la tabla y el que estaba de colmero era Souto, el agente. Así que me acuerdo que un paisano agarró las tabas que había ahí en un poncho y se vino por atrás de mi casa y me dice, Roberto, dice, por favor, dice, guardame estas tabas. Bueno, levantaron la plata, las tabas, todo. Yo las pongo en el tarro del alpiste, porque se vendía de todo allá, desde alpargatas hasta una soga o alpiste para el canario. Las pongo en el tarro del alpiste y quedaron hasta 1964, que se vendió la pulpería. Cuando se vende la pulpería, ahí papá habla con uno de los corredores que tenía, no sé si Arzone o Letamenday y Letamenday, que eran los grandes almacenes que había, que proveían allá, y Arzone también, yo me acuerdo que eran esos. Entonces le pagó a uno de los empleados para que viniera y había que pesar todo y poner los precios actualizados. Entonces ese trabajo se lo hizo. Resulta que cuando van a pesar el alpiste, aparecen las tabas. Pero una de las tabas a mí me llamó mucho la atención, porque se veía que en un costado la taba tenía como un agujerito, y entonces lo estuve hurgando un poquito ahí y resulta que tenía un pedacito de plomo y lo habían tapado con masilla, y con el paso del tiempo había aparecido esa cicatriz ahí. En casa, aparte de eso, jugamos a las bochas y tal es así que yo empecé a jugar ya cuando la podía agarrar a la bocha, y actualmente jugamos 3 veces por semana con un grupo de amigos en el Club de Bocha de los Pinares. Es el deporte que más me gustó, pero he jugado a todo, siempre, al fútbol, al tenis mucho tiempo, a la paleta mucho tiempo también. Y estaba el tío Alejandro, ¿no? Tío Alejandro, ellos, los 3 tíos solterones ya, habían quedado en la casa paterna. El tío Alejandro era muy jugador, pero muy buen jugador. Él lo mismo jugaba, él jugaba todo tenía que ser por plata. Él venía a casa y delante de ahí donde estábamos nosotros parados, que estaba el perrito mío, ahí hacía una raya, si había gente que todos lo conocían, y decía, che, vamos a tirar la monedita, a ver quién arrima más a la rayita, y el que arrimaba más se llevaba las monedas. Y eso mismo hacía yo cuando venía al colegio secundario acá en Mar del Plata, contra el cordón. Bueno,
Y jugaba a las bochas el tío. A mí mi papá no me dejaba jugar por plata. Me decía, vos jugá por un quesito, por una lata de dulce, por lo que sea, pero no por plata. Y bueno, el tío Alejandro, cuando había dicho, vamos a jugar un partido, juego yo con el nene, con Roberto. Bueno, ¿y por qué vamos a jugar ahí? Vamos a jugar por la copa. Bueno, jugamos por la copa. Empezamos a jugar y él me decía, este partido no lo tenemos que ganar. Claro, él iba para atrás, pero yo no jugaba como siempre, pero él iba para atrás, que íbamos a ganar, así. Terminamos ese partido y dice, che, dice, no me vas a dejar caliente ahora, dice, me tenés que dar la revancha. Sí, bueno, vamos a jugar la revancha. Dice, pero vos sabés que yo no tomo. Ya tomé una copa de guindado, tomaba guindado. Tomé una copa de guindado y sabés que yo la bebida no. Dice, vamos a jugar por alguna plata. Entonces sí, ahí jugábamos por alguna plata y ahí se iba para adelante. Ahí estaba la cosa. Está la tabla de Alejandro por ahí, ¿no? A ver, las cuadreras. Ah, la bocha, mirá. El 16. Lo deben conocer a ese hombre. Ernesto Argüello. Y Ernesto, el padre de Ernesto, era el camionero que había en aquella época. Tenía un camión que yo siempre le erro, no sé si era o era Reo o Fargo, que siempre me corrige Ernesto. Bueno, cuando se vendió el pimentón, mi hermana repartió entre nosotros algunos recuerdos. A mí me tocaron las bochas, son bochas de madera, como se usaban antes, no sé los años que tienen. Ese fue el segundo juego que hubo en el pimentón, así que no sé los años que tendrían esas bochas. Y la botella de Fernet que vimos hoy y de Vermouth también son de aquella época. Entonces, ¿qué hice yo? Las fui preparando así con esa base y las fui entregando, las 12 bochas y el bochín, en distintos lugares donde hay gente que sabe apreciar estas cosas. Y por ejemplo, hay una en el Museo de Gasparini en San Antonio de Areco, el pintor gaucho de Areco, en el Museo de Gasparini. Y, en fin, en muchos lugares que coleccionan estas cosas andan las bochas del pimentón. Ahora, Argüello está ahí en el Gabinete de Estudios Históricos Regionales, y creo que ahora a partir de 10 días adelante empiezan, ¿no? Hoy me mandó una nota, dice, ¿de qué vas a hablar? Y yo no sé, porque después yo ya no sé de qué hablé allá, entonces no sé. Pero como dice Mirta, el público se renueva, claro que sí, claro que sí. Les comento que había muchos, vamos a decir, había receros, había lincheras, pero los lincheras, este es un momento especial. No eran lincheras que no laburaban y que andaban pidiendo. Era gente que iba, por ejemplo, a la cosecha de la papa, terminaba la cosecha de la papa y no tenía dónde ir a vivir. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban el mono que le decían, o sea, la ropa, en una pillera con 4 puntas, y se iban abajo del puente, del arroyo de los Cueros. Había 3 puentes, la calle Vieja, la autovía 2, o sea, la ruta 2 de aquel momento, y el puente de ferrocarril. Y se había ver hasta 30 crotos ahí, esperando para agarrar una changa, o sea que terminaban la papa y se iban al maíz, y terminaban el maíz y se iban al lúpulo y cosas así. Y venían y sabían depositar el dinero en casa. Así que depositaban el dinero, se anotaban ahí en un libro. Y muchos analfabetos había que escribirles las cartas. Entonces, no me escribís una carta para mi familia, tal cosa, y se escribía. Y el tío Pepe, este mago, que apareció en la foto ahí, mal enseñado, un día viene un paisano y le dice, mirá, Pepe, dice, necesito que me hagas una carta. Bueno, dice, porque resulta que compré un caballo, lo tengo que vender, y no me dieron la seguridad. La seguridad le decían como si fuera la transferencia, vamos a decir así,
el título del auto, bueno, la transparencia. Bueno, ¿qué pongo? Mirá, González, mandame el certificado del animal porque lo tengo que vender. Urgente. Bueno, mirá, González, urgente. ¿Qué más le pongo? No, dice a la mierda y a la mierda. Y el tío Pepe le puso en la carta a la mierda y a la mierda, como le había dictado, cosas que pasan, diría el Vasco Jiménez. El tío Alejandro tenía muchos amigos, no, vamos a decir más fácil, no tenía enemigos. Y uno de los amigos que tenía era Justo Sotuyo, Morocho, y cuando se ponía tomado así, que se pasaba un poco de la alcoholemia, se ponía como brilloso se ponía. Bueno, y él siempre se sentía orgulloso de ser amigo del tío Alejandro. Dice, yo con Alejandro, él quería decir que eran como hermanos siameses, ¿no? Pero él no sabía decirlo así. Dice, con Alejandrito somos como atados del culo. Claro. Sí. Bueno, y Justo Sotuyo, un día él trabajaba en la chacra, en el campo de Julio Grassi, y vino a Mar del Plata, cada tanto venía siempre, algún viaje se hacía a Mar del Plata, ¿no? Y de vuelta, en casa, muy bien vestido siempre, corralera, bombacha de gabardina, bota lustrada, pañuelito, y estuvo tomando unas copas y dice, voy a llevar una botella de caña pecho colorado. Bueno, me voy a ir, dice, terminada la farra, voy para el rancho y me ahorco con el lazo. Y efectivamente hizo eso. Se fue para el rancho, se tomó la botella de caña, se fue para el rancho y se ahorcó con el lazo. ¿Quién sabe? Porque no se sabía si tenían familia, si no tenían familia, ¿no? Pero vamos a saber, viste, que la cabeza trabaja en varias direcciones, ¿no? Así que, Justo Sotuyo. Y ya que hablamos de algunos de los habituales clientes que teníamos ahí, vamos a hablar de Fabricio Méndez. Fabricio Méndez era de Dolores, nutriero. Andaba siempre con las trampas, no todas encima, porque como eran muy pesadas, a veces del arroyo de los Cueros, donde nutriaba, dejaba, si se iba a otro lado, a la laguna de Mar Chiquita, que por ahí tenía que entrar de noche porque no lo dejaban entrar y eso, dejaba las trampas enterradas ahí, en fin. Un día llegó Fabricio, yo me parece que lo veo, sabía venir tenía como un plástico amarillo que tenía, y venía cruzando campo, lloviendo con eso y en pata. Bueno, vino ahí venía a comprar, siempre compraba panceta y cosas para poder comer, ¿no? Y yo veía que salía, hacía cada rato salía para la puerta y miraba, ¿no? Y hacía este trabajo. Entonces le digo, ¿me está esperando alguien, Fabricio? Dice, no, dice que fui a vender los cueros a Dolores, él iba a vender los cueros a Dolores. Por ahí le vendía alguno a papá como con la cuenta DNI sería, ¿no? Y cuando tenía cantidad de cueros iba y los vendía en Dolores. Dice, no, dice, estuve en Dolores que fui a vender los cueros, dice, me acuerdo las palabras, tuve una reyerta con un parroquiano de allá y le prendí el cuchillo y me vine. Claro, miraba a ver si venía la policía a buscarlo, si lo andaban persiguiendo, ¿no? Bueno, zafó, por lo menos de ahí no lo llevaron y yo después le perdí el rastro a Fabricio y creo que no sé si habrá vuelto a Dolores por si acaso, ¿no? No puedo dejar de nombrar a Marcelino Cepeda,
alias Pinela, que se supone que ha sido el que originó el dicho Chau Pinela. Mi madre era soltera y Pinela, que era joven, le decía: ¿cuántos años tenés, Marcelino? 20. Toda la vida él dijo que tenía 20. Desde luego no sabía leer y escribir ni conocía el dinero tampoco. Así que venía en casa porque siempre andaba pidiendo alguna moneda por ahí, paraba en alguna casa y lo ocupaba para echar leña, para hacer alguna limpieza, alguna cosa así. Y ni bien le daban una moneda para el boliche. Y venía y ponía la plata sobre el mostrador y dice, ¿me alcanza por un litro? Y bueno, ¿sabes si le alcanzaba por un litro? Para un litro. No, Marcelino, no es nada. ¿Y para un vaso de 20? El vaso de 20 le decían o el farol, que era el vaso más grande que había. Bueno, a ese Marcelino Pinela, ya que está acá, Elizalde, aquí, lo llevó por delante un auto en la ruta 2 y lo llevó al hospital Héctor Elizalde, nuestro primo. Vos te debes, no sé si te acordás, si te llegó ese dato. No lo tenía. Bueno. A ver, ¿por qué no nos iremos ahí? Ah, estamos con Argüello. Qué bien que sale la foto de Argüello, porque es mucho más feo, pero ahí ha salido bien. Ah, la 17, está la taba del tío Alejandro ahí. Ahí está la taba del tío Alejandro. Mire qué artesano que era, porque esa taba la hizo él. O sea que él la calzó. Se dice calzadora cuando se le pone arriba esa chapa y que abajo también tiene una chapa que es para que clave la tiraba hermosa, tío Alejandro, de vuelta y media. Y cuando salíamos a ir a visitarlos a los tíos, él tenía un perro que se llamaba Corbata. Pero él entrenaba, porque es un juego de habilidad la taba, hay que saber tirarla. Entonces le decía al perro, a Corbata, Corbata, anda a buscar la taba. Corbata iba y saltaba, la taba la tenía en una horqueta de un árbol ahí, y saltaba hasta que la agarraba y le traía la taba. Y si por ahí le decían, Corbata, me parece que anda algún linchera por ahí por el monte, y Corbata salía y daba toda la vuelta al monte. Bueno, traer las ovejas del potrero era lo más fácil. Ese perro le faltaba hablar, no, Corbata. A ver, la 18. Cuando ustedes se cansan de escucharme, me dicen basta y paramos, Ahí está. Esa es una historia. Estoy yo montando el jefe. Lazo, regalado por el tío Alejandro. El recado ese es de uno de los Muguerza. Mi padre me lo compró en un remate feria y estaba ese recado y me lo compró mi padre. Y el jefe, cuando se murió el Pampa, nosotros nos quedamos sin caballo de andar. Y el tío, mis tíos, entre cuatro tíos míos, tenían una sociedad. Así que, pero uno de ellos tenía el 50% de la sociedad y los otros 3 tenían el otro 50%. Entonces estaban en el campo del abuelo de este Elizalde que está hoy acá. Y me dice, mirá, dice, ¿por qué no te traes el jefe? Dice, lo único que es bastante mañero para agarrarlo, pero tráetelo. Bueno, lo trajimos. No, acá se amansó porque mirá cómo está de brilloso el jefe, porque como teníamos poco campo le dábamos mantención, le dábamos maíz. Entonces uno agarraba una espiga de maíz y el jefe venía ahí, no había que andarlo corriendo por ahí. Entonces me dice el tío Vicente Anavitarte, que tenía el 50%, me dice, bueno, yo te regalo el 50% y comprarle a los otros tíos el otro 50%. Claro, el otro 50% a los otros 3 tíos, cuando yo les dije, me regalaron también el otro 50%. Así que lo tuve al jefe. Hasta que mi papá me regala un potro, un criollo, y claro, se lo teníamos que dar a domar a alguien, porque yo sabía andar muy bien a caballo, pero no para tenerme arriba de un arisco, ¿no? Y cuando me entregaron ese caballo de vuelta, que también es una historia, pero la vamos a dejar para que no sea tan largo esto,
el jefe volvió de nuevo al vigilante, al campo del tío Pancho, para que pasara sus últimos años allá, ¿no? Con el tiempo, le pregunto yo a mi padrino, era el tío Pancho, le digo, che, ¿cómo está el jefe? No, dice, lo vendimos para el tacho, para el frigorífico. Ay, mi Dios, yo no contesté, pero viste, pasaron el tiempo, yo me quedé con eso, yo, ¿cómo me va a mandar al frigorífico, al jefe, el caballo que yo tanto quería? Bueno, quedó así. Un día en un velorio de Vidal, porque muchos de la familia estamos en el cementerio de Vidal, porque mi abuela en 1914 la llevaron de Cobo en un carro a Vidal al cementerio. El cementerio hace 5 años que se había creado allá en 1909. Y estábamos en un velorio, en un entierro de familia ahí, y le digo a Héctor, a mi primo, le digo, estábamos mirando ahí la tumba del tío Pancho, ¿no? Yo le digo, mira, pobre, le digo, me vendió el caballo para el frigorífico. Pero no, dice, te dijo por el bromar, dice, nunca vendí un caballo por el frigorífico. Le digo, pero qué grande, ¿eh? Tantos años que lo tuve yo odiando ahí al tío Pancho, resulta que había sido un chiste de mal gusto. A ver, ¿qué más hay? Ah, claro, mirá cómo íbamos a la escuela ahí. Ahí está, esa es la cocina del Pimentón, de chorizo, techo de chapa, y ahí estoy ya para irme con el jefe al colegio. Yo iba a la escuela número 2, que fue centenaria hace un par de años, en el kilómetro 383 de la autovía 2. Ahí me llevó mi mamá y la atendió la directora, doña Estela Orsini de Bordoy. Su hija vive acá, Griselda, acá en Mar del Plata. Y me tomó una prueba, porque mis hermanas, vio que a las mujeres siempre les encanta ser de maestras. Así que me enseñaban en casa, yo me ponía mi guardapolvo, tenía mi horario de escuela allá, y mi hermana Emma era la maestra. Así que yo sabía mucho. Entonces me tomo una prueba en el pizarrón, y me acuerdo, había solamente 4 grados en aquella época, primero, segundo, tercero y cuarto. Y me acuerdo siempre que en el dictado escribí hacha sin H. Y ahora es el día que yo tengo que escribir esa palabra, a veces me acuerdo de ese día. Bueno, entré en segundo grado con mi maestra de segundo grado, María del Pilar Delgado, que es prima hermana del Vasco Víctor Abel Jiménez, que todos conocen, saben quién es Víctor Abel Jiménez acá, ¿no es cierto? Cuando termino cuarto, quinto grado me dio particular la directora, pero después, sexto, ya Griselda, la hija, que le decíamos Grillo, y yo actualmente le digo Grillo, le requería mucha atención, entonces me dice, mira, no te voy a poder dar sexto grado libre, porque ella me daba libre y después tenía que dar en el consejo escolar de Vidal. Y bueno, así que me anoté en Viboratá y viajaba todos los días a Viboratá en el micro, pero al mes pusieron quinto y sexto en la escuela de Cobo. Y ahí, bueno, al mes ya me vine de pase y terminé el sexto grado ahí en Cobo. Hace poco estuve en el centenario de la escuela y la maestra de quinto había preparado, llamaron a los exalumnos, y yo soy el más viejo de todos lados, no hay mucha discusión. Entonces llamaron a los exalumnos que pudieron ubicar, me llamaron a mí, y la maestra de quinto puso todos los chicos así en rueda, y les había dado una pregunta a cada uno. Entonces los chicos elegían, le pregunto a usted, le pregunto a usted. Y uno de los chicos me dice, le pregunto a usted, sí. Dice, ¿cómo me llegaban los chicos al colegio en aquel momento?
Y yo le digo, llegaban a caballo, veníamos a caballo, veníamos en sulky. Las hermanas Monteagudo me acuerdo que venían en ancas. Me dicen, ¿qué es en ancas? Y yo le digo, ¿viste cuando acá va una señora que lleva al nene en el canastito de la bicicleta o en la moto? Eso es ir en anca. Pero la palabra que para nosotros era tan vulgar, los chicos no la conocían. Y les cuento una anécdota que tengo siempre ahí, porque después yo voy a leer acá un poema que escribió Francisco Llera, un amigo también que le gustaban escribir estas cosas, escribió Cómo terminó el pimentón, que ya esto, y también con el pimentón y hacemos Banco Provincia, porque no los quiero entretener tanto a ustedes. Andresito Llera, que era uno de los chicos del grado, un día pasa la primera hora, el recreo de la primera hora, y recién aparece Andresito Llera. Para la puerta, dice, permiso, señora directora. No le decíamos la seño, como ahora le dicen, ¿no? ¿Viste? ¿Te llevan la manzana? No, tampoco ahora, ¿no? Bueno. Permiso, señora directora. Adelante, Llera. Porque no, era por apellido, no era por el nombre o por algo que te dicen Dani y tal cosa. Dice, ¿qué pasó, Llera? ¿Por qué llegó a esta hora? La petiza era arisca, era brava la señora. Y le dice, me puse a correr una perdiz a los 3 bolidos, señora. Le habían dicho que la perdiz volaba 3 veces y después que no podía remontar. Y él venía de los montes de Cobo, vamos a decir para que sea del lado de la ruta 11 para acá, para la ruta 2, y venía atravesando todos esos montes de Cobo de la Armonía, y se le cruzó una perdiz y, claro, voló una vez y voló otra vez, y él la corrió a los 3 bolidos. Y para esto se le pasó una hora de clase. Bueno, ahora vamos a ir a cómo terminó el pimentón. La carta de mi abuela. Vamos a la 20 con la carta de mi abuela. Y una lástima que no les diga esto. La carta de mi abuela. Yo le voy a leer unos párrafos que traje aquí, que va a ser más fácil. La Segunda Guerra Mundial finalizó el 2 de octubre del 45. La carta es de 1941. Queridos hijos y nietos, Dice, le escribe una sobrina, la abuela no sabía leer y escribir tampoco. En una parte le dice, la única alegría que tengo es cuando recibo carta tuya. Me dicen que por el diario te enteraste que estamos racionados y que si necesito algo, que te lo pida. Sabes que nunca te he pedido nada, pero ahora no podemos conseguir ninguna tela. También sabrás que Manuel aún está de soldado y que ahora va a marchar Miguel, eran los primos, ¿no? Y fíjate vos esto, ¿no? Supongo que tus hijas ya estarán mozas casaderas y me dirás si Roberto va a pastor. Quiere decirse que yo tenía 10 años en ese momento y no le preguntaba cómo iba en el colegio, si estudiaba, no, si era pastor, porque ellos eran todos una familia de pastores y tenían que ser pastor. Por eso no les interesaba que fueran a la escuela o no lo sabían, ¿no? En otra parte le dice, ya me escribirás a menudo porque ahora, para lo que puedo vivir, poco te cansaré. Que me escriba Roberto. Y así nos fuimos pasando lo de escribir con la familia, mis hermanas, hasta que ahora estoy en contacto, sigo en contacto, yo no sé hasta cuándo, pero bueno, ahí estamos. Eso, en realidad ahí estaba anotado por la mamá de Patricia, por mi hermana Emma, lo que le habían mandado allí. ¿Y qué quedaba? ¿Cuánto de la niña? Bueno, vamos a terminar con la 23 sería importante, la número 23. O la 22 también. Bueno, la 22, perfecto.
Ahí está cuando, 1932, cuando pagó el primer impuesto de la Dirección General de Rentas del Pimentón, Santa María Mariano. ¿Ya ve que dice nuevo arriba? Sí. Partida número 10, 102. A ver qué sigue. Eso sería el REBA actual. Bueno, y ahí está a las bebidas alcohólicas. Así que había otro tributo que hacer, el de las bebidas alcohólicas. Por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, recaudación fiscal. Longhi, yo trabajé con Longhi, con don José Longhi. Bueno, ¿qué ocurre? Se había enfermado mi mamá, ya eran muy grandes y pensaron de que había que vender el pimentón. Venden el pimentón, lo compra un tal Domínguez, pero le venden todo, le venden la tierra, la mercadería, el caballo, el carro, todo, contado. A Domínguez no le alcanzaba el dinero y pidió un préstamo. Después, vamos a hacerlo rápido, no pudo devolver el préstamo y el prestamista se queda con el pimentón. Entonces, ¿qué ocurre? A cada tanto iba a dar una vuelta por ahí y a ver, pues lo iría a vender, después no sé qué iría a hacer. Y un día que llega y no estaba en el almacén, había desaparecido. Entonces estaba mi cuñado, el papá de Patricia, que está ahí, que estaba ahí a 200 metros de ahí, y le dice, Patricio, dice, ¿no sabe qué pasó con el almacén? Dice, ¿y si no sabe usted de que es el dueño? Dice, no. Dice, yo pensé que lo había vendido, dice, porque venían con un camión a la mañana, desarmaban, porque eran todos tableros, chapa marca de Guanaco y pinotea de 2x4, y desarmaban, a mediodía hacían el churrasco, el asadito, después a la tarde cargaban y se venían. En una semana más o menos ahí se lo trajeron todo. Así que así terminó la pulpería El Pimentón. Y Francisco Pancho Llera, este amigo, que lo conoció porque la familia vivía por allá, hizo este poema que ahora vamos a terminar con esto de las pulperías. Lejos allá en la frontera del recuerdo y del olvido, sobre esos campos tendidos se alzó un boliche a la vera, de una calle cualquiera, y fue lugar de reunión. Para el pobre distracción, para el recero una etapa. Era un boliche de chapa que se llamó El Pimentón. Tal vez nacido en el 30 o quizás un poco antes, un español inmigrante, su residencia allí asienta, y casi sin darse cuenta compitió con la armonía, era el otro almacén que había allí. Mirando cómo crecían 4 hijos argentinos, fue cumpliendo su destino Mariano Santamaría. Tranquilo como agua en pozo, atendía su almacén, carnicería también de algunos crotos, reposo. Muy preguntón, muy curioso, y por ser conversador, como el hijo, ¿no?, le rendía el mostrador, sobre todo las cuadreras, que corriera quien corriera, él siempre era ganador. El tiempo no pasa en vano, y año a año y día a día, la casa quedó vacía, vendió el boliche Mariano. Que pasó de mano en mano, ya más cerrado que abierto. Hoy me ha contado Roberto, hijo del noble gallego, aunque a creerlo me niego, seguramente que es cierto. Como el dueño actual vivía en Mar del Plata, ciudad, en aquella soledad, los ladrones un buen día cometieron la herejía de derribar esos muros. Desarmaron sin apuro y cargaron en camión. Ya pucha, con el ladrón se mandó un lindo laburo. Yo que conocí a esa gente que me honró con su amistad, ante tal temeridad siento una pena impotente. Es el dolor que se siente cuando se ultraja una gloria. De ese boliche y la historia guarda toda la región el progreso o pimentón de tan noble trayectoria. Acá terminamos la parte con la pulpería. Bueno, esta es mi historia en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la que vamos a... Hay algunas personas acá del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Bienvenidos, amigos. Bueno, la historia comienza de nuevo acá. Yo nací el 1 de mayo, en la calle 1 de mayo de 1472, en la familia Gastón, que le conté hoy, con la partera de la Cecilia Frutero. Mi vida fue en el Pimentón. Fui a la escuela de Cobo, como les conté, esa escuela centenaria. Cuando yo termino el primario, yo no pensaba en seguir estudiando. Yo me quería volver con mi caballo, mi paisano, las bochas, la pulpería, todo eso, ¿no? Pero mi padre, que tenía, no sé, una visión particular, sin decirme nada, él vino aquí en Mar del Plata y en ese momento había 2 colegios. El Mariano Moreno, que era gratuito, nacional, que todos, la mayoría han ido ahí, y la Academia Heller, que era una franquicia que había de Buenos Aires. Y esa era paga. Y como esa era paga, le pareció que era mejor y me anotó ahí. Entonces ahí viajaba todos los días en el Cóndor a las 7 de la mañana. Y bueno, hice el primer año, el segundo. Dactilografía se hacía en aquel momento, ¿no es cierto? Y hasta que, bueno, un compañero del colegio ahí, Héctor Uriarte, estudiaba junto conmigo y siempre me decía qué lindo sería que entráramos a trabajar juntos en algún lugar. Pero yo ni lo pensaba eso, ¿no? Yo termino el secundario y yo me reintegro allí con mis padres. Y en determinado momento me llega una carta de Héctor. ¿Te imaginan que a cuántos años estamos del WhatsApp, no? Ahora estamos comiendo algo y le sacamos una foto y se la mandamos a alguien. Mirá lo que estoy comiendo. Me manda una carta y me dice: mira, Roberto, estoy haciendo unos trámites para entrar en el banco. Dice: ¿por qué no venís para entrar en el banco? Bueno, yo le muestro la carta a mi papá, le digo: mirá, papá, esto. Yo tenía 17 años. Y me dice: mirá, dice, andá, si podés entrar al banco, después a los 20 años, cuando terminás con el servicio militar, pensás si querés seguir en el banco, te venís acá. Bueno, eso hice. Vengo acá, voy a la casa de Héctor, le digo: bueno, Héctor, sí, vamos a hacer el trámite. Bueno, mirá, dice, pero vamos a tener que ir por otro banco. Porque yo fui al banco hipotecario, dice, inicié los trámites y me dijeron que tenía que presentar una fianza política. Y entonces le dije: yo no tengo ningún problema, mi familia es toda de origen radical. Dice: me pegaron semejante patada, dice. Así que tenemos que agarrar para otro lado. Bueno, andamos ambulando ahí por la calle Luro y miramos ahí una chapa de bronce grandota, decía Doctor Conte. Dice: ¿vos sabés que este Doctor Conte, que yo no conozco, es concejal? Bueno, nos mandamos, sí, fuimos, le dijimos al secretario: queremos hablar con el doctor. Pasamos y me dice: ¿estás afiliado vos? Le digo: no, yo tengo 17 años, dice, hasta que tenga la libreta no me puedo afiliar. Dice: ¿y vos? El flaco se había tenido que afiliar, ya venía, lo habían rajado del hipotecario. Bueno, la cosa que me acuerdo siempre de las palabras del doctor Conte, que dice: bueno, dice, yo les voy a firmar, si les va bien, bien para ustedes, y si les va mal, les va mal para ustedes. Bueno, ocurre que fuimos al Banco Provincia y hacemos la solicitud. Eso fue en el mes de... nos tomaron examen en Vidal. Fue en el mes de diciembre y mi padre había comprado 200 ovejas con otro vecino en el Espinillo, por Vivaratá, en lo de Diego Barragán, y las fuimos a buscar. Yo iba por parte de mi papá y el otro comprador había puesto a Rodolfo Rey, un vecino de ahí, y nos fuimos un día a caballo allá. Nos quedamos a la noche
en esa estancia y arrancamos al otro día como a las 4 de la mañana con la hacienda para Cobo, ¿no? Eran como 50 kilómetros. Y cuando llegamos a casa, veo que viene mi hermana a ver si tenemos ahí a ver qué tenemos ahí. Seguí para adelante, a ver qué tiene que ver algo del... Ahí está. Ese memorándum, ¿ve? Mayo de 1952. Estimaremos si va a pasar por la contaduría de esta sucursal a la brevedad posible. Asunto de su interés que le comunicaremos. Bueno, me vengo para acá y me dice, bueno, dice, le salió el nombramiento como empleado del Banco Provincia. Si quiere quedar a trabajar, yo digo, no, tengo que conseguir alguna pensión y traer alguna ropa, no sé. Bueno, la cosa es que eso fue el viernes y el 2 de junio ingresaba en el Banco de la Provincia, que en ese momento estaba, a ver, para adelante. Bueno, ese era el edificio anterior del Banco de Provincia. A ver, seguimos una más. Bueno, cuando yo entré al banco, estaban construyendo el nuevo edificio, el de San Martín y Córdoba ahora. Gracias. El de San Martín y Córdoba ahora. Por lo tanto, habían alquilado un local en el Hotel Bristol, en San Martín, entre Ríos y Buenos Aires. Se imaginan que debía ser el comedor del Hotel Bristol, una hermosura era eso. Éramos 50 empleados nada más. Y tengo alguna anécdota de ahí que le vamos a contar brevemente. Claro, yo llego el 2 de junio de 1952, no sé, al rato ya me decían el paisano, debía haber venido con mucho olor a pampa yo, ¿no? Seguramente. Y en determinado momento me llama el tesorero, un viernes, los viernes se hacía el canje, la cámara compensadora, ¿no? A veces sabía que el banco pagaba o él se cobraba. Yo no sabía, no tenía ni idea de eso. Entonces viene Caminiti, se llamaba el tesorero, viene con un revólver y le dice, tiene que integrar la comisión que van a la cámara ahora. A mí el revólver no me producía ninguna mala impresión porque allá en el boliche generalmente todos andaban con el revólver en la cintura y cuando venían, que había una carrera o algo así, guardaban el revólver, en fin, así que... Bueno, agarro el revólver, ¿no? Iba en ordenanza que llevaba la valija decía Banco de la Provincia de Buenos Aires, una valija de cuero con 10 millones de pesos adentro. Caminando por San Martín, desde Entre Ríos a San Martín y Córdoba. Nunca pasó nada, con la misma valija se viajaba en el tren porque el Tesoro tenía un límite. Cuando sobrepasaba ese límite había que llevar el excedente a Buenos Aires, al Tesoro. Y se iba con esa valija y se iba en el tren. Bueno, nunca me enteré que pasara nada pues. A ver qué tenemos por adelante. Ven, ya está más adelantada la obra. Y ahí está cómo quedó terminada la obra. Bueno, en junio del 52, que fue que yo ingresé allí en el local del Hotel Bristol, en diciembre nos vinimos al tercer piso de este edificio y después recién en el año 54 se inauguró como lo ven ahí, pero en aquel momento en la planta baja era una galería donde había negocios. Estaba Serenil, estaba la joyería de Sarró, estaba la librería del turco Neme, y no sé si había, no me acuerdo de alguna otra cosa que pudiera haber ahí. Otra vista, mirá los coches que había. Bueno, esa es la oficina de crédito. Esa foto yo la cargué ahí para ver cómo nos vestíamos nosotros en aquel momento. Esa es la oficina de crédito donde vemos el jefe de traje y el ordenanza de traje. Los demás auxiliares teníamos que ir camisa blanca, manga corta. No había otra alternativa. Parecíamos una orquesta. Fueron años muy lindos esos del Banco de la Provincia de Buenos Aires. No tenemos más fotos, ¿no?
¿Para mostrar? ¡Ah! Esa es el secante. Cuando yo entré en el año 52, trabajábamos todo con tinta, ¿no? Y de traje de recuerdo, me siguió por todo el banco eso, la lapicera y el papel secante. Ahí terminamos. Vamos a vuelo de nuevo. Les digo muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias nuevamente a los que me ayudaron aquí en esta charla y a las autoridades aquí del Centro de Martilleros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todos los conocimientos que nos has transmitido, ha sido tremendamente emocionante. Yo quiero invitar por favor al secretario general, a Rodolfo Córdoba, quien ha sido realmente uno de los que ha colaborado. Adelante, Rodolfo, ha colaborado con nosotros para que vos justamente nos cuentes todo lo que nos ha contado. Trabajé con el hermano de él, Lo sé. Ahora le vamos a hacer entrega a Roberto Santamaría de un certificado de septiembre cultural que dice así. Lo va a pegar el secretario general nuestro, Rodolfo Córdoba, dice exactamente así. Organizado por Colegio de Activos, Jubilados, Pensionados en el marco de los 151 años de Mar del Plata. Agradece a Roberto Santamaría por su especial participación en este evento declarado de interés cultural en el Partido General Colorado. Septiembre 2025, firmado presidente del colegio Guillermo Rossi y Leonardo Alonso. Muchísimas gracias, Roberto. Señoras y señores, entonces le damos con un fuerte aplauso de despedida a Roberto Santamaría, agradeciendo todo lo que nos ha contado. A todos muchísimas gracias y los invitamos ahora a dedicar. Buenas tardes, soy Leandro de Paolo, el CEO de Lo Invisible Medios Digitales, y hoy vine a hacer una cobertura cultural en el Colegio de Escribanos y Martilleros Públicos de Mar del Plata. Estoy con Roberto Santamaría, que dio una charla tipo conferencia sobre las pulperías de Mar del Plata y también la historia del Banco Provincia en los inicios. Roberto, ¿cómo te sentís después de haber dado esta charla y cómo sentiste todo lo que hizo el público respondiendo a todo lo que dijiste? Mira, la verdad que el público fue extraordinario, el silencio que hizo y la atención que tuvo en lo que yo dije y todos los recuerdos que me vinieron. Traía un libreto más o menos hecho para seguirlo, pero ocurre de que después me llegan a la memoria otras cosas que no quería dejar de pasar en alto y de recordar a todos los paisanos de allí de la pulpería El Pimentón, a los crotos de aquella época, amigos, y después la última parte, la construcción del edificio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, porque yo ingresé cuando estaba en construcción y el banco tenía alquilado un local allí en la calle San Martín, entre Buenos Aires y Entre Ríos, porque ahí estaba el hotel Bristol, y en uno de esos salones hermosos, fastuosos, funcionó el banco hasta que ingresamos en el edificio nuevo. Todas esas cosas las recordamos. Y algo que me llamó la atención de todo lo que contaste eran que, por ejemplo, la gente transportaba caudales en valijas y se podía caminar libremente por la peatonal, encima con el distintivo del Banco Provincia, en esa época. ¿Cuánto que cambió a esta, no? Sí, totalmente. En aquel momento, cuando yo entré en el año 52, me recuerdo, habría integrado una comisión de 4 personas, una ordenanza que llevaba la valija y 3 más, porque de acuerdo al monto que lleváramos, era la cantidad de gente que tenía que componer la comisión. Íbamos 4, llevábamos 10 millones y vinimos caminando por San Martín, desde Entre Ríos hasta Córdoba, que
la cámara compensadora se llevaba a cabo en el Banco Nación, como siempre, de San Martín y Córdoba, y nunca pasó nada. Y con las mismas valijas que decía Banco de la Provincia de Buenos Aires, se viajaba en tren a Buenos Aires cuando se hacían pases de fondo para allá. Tremendo. Bueno, y esto de las pulperías, de los inicios, de los códigos que tenían esos gauchos, hacenos un breve resumen porque contaste lindas historias. Sí, en cuanto a los crotos, no eran vagabundos, eran crotos porque no tenían casa, no tenían vivienda. Entonces, ¿qué ocurría? Ellos trabajaban, por ejemplo, en la cosecha de maíz, vamos a decir, se terminaba la cosecha y hasta que agarraron otro trabajo se iban abajo del puente. Yo estaba diciendo que en alguna oportunidad había hasta 30 crotos en los 3 puentes que hay en Cobo, que está el del ferrocarril, la calle Vieja y la autovía 2. Y como esos muchos, y de ahí tengo muchas anécdotas porque eran clientes también algunos tomaban un poquito de más, pero bueno, en fin. Bueno, y algo que quieras decir como cierre, porque esta convocatoria que hace esta entidad es cultural para diferentes charlas. ¿Qué podés decir al respecto como cierre? Bueno, el martes que viene, también a las 16 horas, y el otro martes, porque durante el mes de septiembre, todos los años hacen el septiembre cultural en el aniversario de la institución, donde es entrada libre y gratuita, así que por este medio también se pueden enterar y ingresar acá para escuchar a los escritores. Creo que es el martes que viene, y ya le podemos poner un afiche los afiches lo están viendo ahora en imagen. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias por tu colaboración hoy en el día de la fecha. Bueno, y acá también en Lo Invisible Medios Digitales se ve la cultura que hay en Mar del Plata.